Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 15 del mes de marzo del año 2025 y continuamos nuestra lectura bíblica en el segundo libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Los bienes de la tsunamita devueltos. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia, y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por su tierra. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las tierras que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día en que dejó el país hasta ahora. Hazael reina en Siria. Eliseo se fue a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová, diciendo: sanaré de esta enfermedad. Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanará. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que están encinta. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondiendo Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué ha dicho el profeta? Y él respondió: me dijo: seguramente sanarás. Al día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar. Reinado de Jorán de Judá. En el 5.º año de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén, y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá. Hasta hoy también se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías, su hijo.
Reinado de Ocosías de Judá. En el año 12, Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como en la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, y Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria. Y los sirios hirieron a Joram. El rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Hermanos, continúa la historia de los reyes y vemos que hay siempre algo en común. Siempre hacen lo malo, copian lo que sus padres hicieron y así de esa manera siempre van haciendo el mal, no solamente para ellos, para su vida, sino que también al pueblo de Israel, que lo hacen pecar en contra de Jehová, que lo hacen quizás hasta dudar de la provisión de Dios. Pero Dios siempre va a sacar adelante a aquellos que ha escogido aún en medio de esas necesidades. Hay un momento en el cual Dios dice que por el juramento que le hizo a David, que siempre iba a haber casa de Israel en su territorio. Entonces sabemos que ellos eran sus hijos y de alguna manera siempre iba a obrar para bien. Pero siempre los reyes estuvieron inclinados a hacer el mal, a guiar al pueblo hacia las cosas que no eran correctas en cuanto a adoración y creer y confiar en Dios. Hoy en día, de la misma manera que los reyes enviaron, muchos líderes religiosos se están desviando de una doctrina sana, de una doctrina la cual nos hable de la redención de Jesús que hace a través de la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Tantas cosas que Jesús hizo en ese corto tiempo de su ministerio, pero tenemos que tomar que eso fue cierto, que no hay falla en eso. Por ende, tenemos que aprender a confiar y a creer en Él, buscarle y adorarle a Él. No alejarnos, no apartarnos, no cometer los mismos errores. Lo hemos visto, hemos conocido personas metidas en errores aún después de haber vivido una vida de manera diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Adorar a nuestro Dios, no apartarnos de Él, ni a diestra ni a siniestra. Obediencia a su palabra es lo que nos va a traer bendición a nuestras vidas. No cometamos el error de estos reyes. No nos vayamos tras las riquezas, no nos vayamos tras las cosas materiales. Vámonos y busquemos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.